Listo. Se está grabando la sesión a partir de estos momentos. Tenemos a 10 personas conectadas, entonces ya son las 6:35. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, entonces quiero recordarles, pues nuestro objetivo, ¿cierto? Nuestro objetivo del curso se llama Costos de Producción aplicados a negocios rurales. Ya les comentaba que los costos aparentemente, en teoría, es algo sencillo. Es todas las cuentas. ¿Recuerdan ustedes el PUC del Plan Único de Cuentas? Entonces, el 1 era activo, el 2 era pasivo, el 3 era patrimonio. Esas cuentas, recordemos que son las de hacer el balance, ¿no? Lo que nos muestra cómo se encuentra la empresa, cómo está distribuido sus recursos, por así decirlo. ¿Cierto? 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio. Estoy hablando de los números que se refiere al PUC. Después tenemos el 4, que es ingresos, el 5, que es gastos, el 6, que es costos de venta, y el 7, que son costos de producción. Nosotros, ¿con qué jugamos cuando hablamos de costos? Con esas cuentas del 4, del 5, del 6 y del 7. O sea, con los ingresos que están acá representados acá en nuestro sistema, que es nuestro reto para este curso. 4 ingresos, los 5 que son los gastos que se vienen administrativos y de ventas, los 6 que son los costos de venta, en el caso de que nuestra empresa compre y revenda ganado, y los 7 cuando son costos de producción, cuando nuestros productos los vamos tomando como materia prima y los vamos transformando, ¿cierto? Entonces, aparentemente, esto es fácil, ¿sí? Es saber cuánto es la materia prima, las personal, servicios, pero para el tema agropecuario se nos complica un poco la cosa y lo veíamos en la clase pasada, ¿cierto? No más con el tema de calcular la alimentación, uno se pone a patinar y entonces ya después uno comprende, oiga, con razón es que uno no ve herramientas en Excel o simuladores financieros que nos digan cómo llevar la contabilidad en la ganadería, ¿sí? Porque el que tiene que hacerlo es alguien que tenga conocimientos en contabilidad, ¿cierto? Pero lastimosamente el que tiene conocimiento en contabilidad no tiene conocimientos en la parte agropecuaria, no tiene conocimientos en ganadería. Necesitaríamos unos personales, unos perfiles que sean contadores y que les encante la ganadería y que estén metidos en el cuento y lo sepan, ¿cierto? O un administrador agropecuario que pueda conjugar la parte contable con la parte ganadera. Entonces, por eso es la dificultad y, y lo que les hablaba la clase pasada es a veces como un olvido, un desinterés por el campo y por eso uno no ve esas herramientas prácticas para ello y por eso es que tomamos como el reto de hacer este tema de construir una herramienta contable para llevar los costos de producción de una manera muy práctica para el sector ganadero, más que todo para los pequeños y medianos productores. Bueno, entonces a modo de introducción y recordando como, como el reto que pusimos el día lunes, el primer día de clase, y era el tema de cómo calculamos el forraje, cómo calculamos la alimentación, ¿cierto? Y esa primera dificultad nació en esta primera hojita del inicio de nuestro super herramienta en Excel de la materia prima, cuando nos preguntaban cuánto es el forraje que consume un animal por unidad de producción, en este caso por kilo de carne, ¿sí? Y entonces habíamos hablado de muchas cosas, ustedes me comentaban de unos parámetros productivos, que el 10% del peso, que el 12% del peso, pero para realmente calcularlo, pues toca botarle corriente y yo les decía que entre todos buscáramos una forma de hacerlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que muchos de ustedes ya tienen herramientas que ustedes mismos han diseñado en Excel, otros manejan software ya pues comprados, ¿cierto? Que Tauros Web, que AgroWin, bueno, otros tipos de software privados que hay que pagar las licencias y que de pronto tienen esos conocimientos. Entonces, por eso nació como la propuesta de cómo calcular el costo de forrajes en mi empresa ganadera. Entonces, los quiero escuchar. Sí, ¿qué propuestas encontraron? ¿Qué ideas tienen acerca de esto?
Profesor, yo creo que para hacer parte de la determinación del consumo de forraje, en el caso de los herbívoros, nosotros tenemos que iniciar por hacer una determinación de un aforo del terreno donde tenemos establecida la pradera y determinar lo que son las pérdidas y saber cuál es el aprovechamiento por parte del animal. Sí. Bueno, el aforo a mí me parece muy útil. ¿Sabe para qué? Para conocer el costo del forraje. El costo de forraje y el tema del aforo lo vamos a tocar cuando definamos ya el precio, porque ahorita el reto es calcular cuánto consume, ¿sí? Cuánto consume el animal, independientemente del aforo, ¿sí? El aforo es para saber, y mire, va para este puntico en especial. Cuando yo les pregunte acá cuánto es el valor unitario, ahí el tema de colocar que el kilo de forraje vale 80 pesos, ahí sí tiene que ver obligatoriamente el aforo, o sea, de una hectárea de pasto que le aplique enmiendas, que le aplique fertilizantes y de acuerdo al aforo, cuánto es capaz de producir, ahí me sale ese costo de producción y me va a decir si me vale 80 pesos, si me vale 100 pesos, si me vale 100, 120 pesos, ¿cierto? Pero por ahora nuestro reto del día de hoy es cómo podemos conocer cuánto se consume un animal por kilogramo por un kilo que salga de sacrificio, ¿sí? Los escucho. Porque si me dejan a mí hacer esta herramienta a mí solo, les voy a cobrar. Les voy a cobrar por la herramienta si de pronto la quieren. Si de pronto ya la ven como que muy buena. Pero si me ayudan a hacerla, no les cobro. O sea, ya eso es parte de todos nosotros y la compartiré, mejor dicho, con muchísimo agrado, con mucho gusto. Entonces, ese es el reto. Mire, quiero recordarles una cosa. Y ustedes saben, así como una cuña de lo que es el SENA, ¿no? El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Nosotros somos parte del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Nació con la finalidad de capacitar a los trabajadores. Por eso somos muy diferentes a la parte de la educación formal, por así decirlo, de las universidades, porque nosotros realmente nos centramos más que todo es en generar habilidades para los trabajadores. En cambio, el Ministerio de Educación del cual pues dependen las universidades, busca después el tema de conocimientos. Y nosotros en escena tenemos una metodología muy diferente. Nosotros, yo les decía en la primera clase que tenemos 4 fuentes del conocimiento. El entorno, cuando uno va a campo, cuando uno va a la finca, cuando uno conoce las condiciones macroeconómicas del país, todo eso genera información que nos permite aprender cosas. El instructor, claro, soy yo que voy a ser como el facilitador, como el orientador. No es tanto el que brinda conocimientos en una sola línea, sino que es el que genera ese aprendizaje, el que motiva, el que facilita, ¿sí? El aprendizaje colaborativo, que son ustedes, que es lo que estamos proponiendo que entre todos trabajemos, y están las TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación, que por ejemplo es el Excel, está el computador, está este medio que son las plataformas de videollamadas, y esa es la idea, utilizar muy bien esas 4 fuentes del conocimiento. Entonces, la idea es que entre todos participemos en esta actividad, en esta herramienta. No me dejen tanto como hablar solo, como si fueran como una clase magistral, porque realmente esto es algo muy participativo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a alguno se le ocurre cómo calcular ese consumo de forraje? Profesor, uno que más o menos maneja, digamos, como unas pautas, eh, por lo menos en el caso de las vacas de producción de leche, se calcula que ellas pueden consumir, hablando de forraje verde, entre un 12 y un 15% de su peso vivo. Y en el caso de los animales que son, digamos, de engorda, hablando de machos, el consumo puede estar entre un 10 y un 12% de su peso corporal. Sí, Estas son las pautas que uno más o menos maneja y por las cuales uno se orienta, ¿no? sí, señor. Y si, bueno, y si yo le boto la pelota y le pregunto, bueno, vamos a sacrificar un animal, lo vamos a vender como para carne, lo vamos a vender en pie, ese animal pesa 420 kilogramos. Entonces la pregunta que les hago es,
cuánto forraje consumió ese animal para poder llegar a 420 kilogramos. Y se las complico un poquito más. Ese animal lo compró la finca ganadera, lo compró en 180 kilogramos. Y de 180 kilogramos, en 10 meses, lo logró llevar a sacrificio a 420 kilogramos. En ese tiempo, ¿cuánto forraje consumió? ¿Cómo se le ocurre hacer una fórmula, una tabla para poder hacer ese cálculo? Ahí tendríamos que partir de determinar las ganancias de peso diario, ¿cierto? O el promedio. Exactamente. Por ahí va Y en la base, cosa, ¿cierto? sí, Sí, estaríamos hablando que en esos 10 meses el animal ganó 240 kilos, ¿sí? Entonces eso serían 24 kilos mensuales. Si eso lo dividimos en 30 nos daría como 800 gramos, creo. Sí, digamos que 800 sí, gramos diarios. pero sí, 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 Marta. Por ahí también fue mi propuesta, o sea, pues la propuesta era que cada uno cogiera, se metiera en Excel y empezara a hacer tablitas y así lo que dice Marta y lo que dice Danilo, empezar como a cacharrar de una forma para hacer la propuesta de ese cálculo, como una especie de calculadora de forraje, por así decirlo. Y pues yo sí hice la tarea, pues como instructor me quedaba mal de dejarles a ustedes como que toda la responsabilidad. Entonces, hagamos una cosa, ustedes que son expertos en la parte ganadera, más o menos con la idea que tiene Marta, porque esa fue como lo que tomé básicamente, y ustedes me dicen si estoy mal o si estoy bien o si le podemos hacer más aportes, ¿sí? ¿Qué les parece? De acuerdo. Señor, Listo, listo, claro, listo, Marta. Bueno, entonces... Entonces, vamos a partir de unos conceptos que ustedes me dijeron en la clase pasada y que para tenerlos en cuenta para cuando estemos ya en la herramienta, para poder bien calcular el tema de forrajes. Y no los quiero asustar porque dirán, uy, en el primer día ya tenemos dificultades y no, o sea, lo más difícil, como les decía, es este calculito de materias primas, lo demás de nómina, de inversiones, de eso de amortización, depreciaciones, de gastos, eso es súper fácil. El meollo del asunto es este pedacito, estas tablas, poder cuantificar cuánto se da por unidad de producto. En este caso, kilogramo de carne, kilogramo de leche. No se vayan a asustar, vamos bien. Entonces, como les decía, para poder como tener como unos conceptos claros, para poder mejorar esta herramienta, entonces, como introducción, podemos decir que planificar la asignación de pasto que deben comer los bovinos permite gestionar los procesos de producción, proyectar los consumos y, por lo tanto, las ganancias individuales. De una buena ingesta de forrajes dependerá el peso del animal y la rentabilidad del hato. O sea, ahí tenemos que hacer una buena forma de poder calcular el forraje porque miren lo que nos están diciendo en la introducción, que de eso depende el peso del animal y la rentabilidad, ¿cierto? O sea, el truco es como entre menos tiempo pueda engordar mi animal, o sea, llevarlo a peso de sacrificio, ahí está mi rentabilidad, ¿cierto? Entonces, y eso depende pues de la alimentación y tenemos que desarrollar una forma muy buena de poderla contabilizar. ¿Qué más dice? Bueno, para balancear las raciones, los ganaderos deben tener claro y especificar la especie de animal, ¿no? Ten en cuenta que cuando uno habla de ganadero, no se refiere solamente a la especie bovina, o sea, hay ganado ovino, ganado caprino, ganado bufalino, ganado bovino, ¿cierto? Ganado porcino. Y de acuerdo a esa especie, pues también tendrá sus ganancias de peso, ¿cierto? Diferentes de cada especie. Y como hablamos en la clase pasada, también depende de la raza, ¿no? También de su etapa y de su orientación, es decir, que si va para lechería especializada, si va para cría, si va para lactancia, si va a producción o si va para doble propósito. Es importante también tener en cuenta a la hora de formular las raciones cuáles son los recursos disponibles en su finca y analizar la ingesta de los animales en potero y realizar aforos de entrada y de salida. Entonces, ahí también parten que hay una teoría que dice que un animal consume, o sea, solamente a libre disposición, por así decirlo, en pasturas, él solamente alcanza a comer entre un 10 y un 12%. Eso es lo que nos han enseñado la literatura, ¿cierto? Algunos ya se profundizan en cuanto a, se siente satisfecho cuando el rumen está
el peso del rumen y hacen un montón de cálculos, ¿sí? Más exactos, ¿cierto? Y lo que nos decía Danilo, también para poder cuantificar cuánto nos cuesta, o sea, la parte del precio, es necesario hacer los aforos, ¿no? Los aforos de cuánto nos produce nuestros potreros, y también si queremos hacer un cálculo más exacto en el tema de no calcularlo por forraje verde, sino por materia seca. Y ustedes saben que para materia seca depende también de la variedad de los pastos, de los forrajes, y hasta de su nivel fenológico y un montón de cosas. Bueno, acá pues en esta revista de Contexto Ganadero, creo que es afiliada a Fedegan, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Ahí de paso que ustedes son los... Sí, señor, es la revista de Fedegan. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, ahí consultando a la revista de Fedegan, nos dice lo siguiente, dice, algunos ganaderos parten de la teoría de que hay que suministrarle a los semovientes entre un 10 y el 12% del peso vivo. Estamos hablando de forraje verde. Pero hay otros factores que se deben tener en cuenta para calcular las raciones. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que si es para el tema de leche, ya esa vaca necesita mucho más de ese 12%. Entonces dice acá, hay un micrófono encendido. Un micrófono encendido por ahí. Lo voy a silenciar. Listo. Entonces acá nos dicen que para una vaca de 500 litros se necesita 70 kilos de pasto para producir 15 litros de leche. Entonces ya hay como algo que nos está diciendo que si es para leche, ojo que no podemos calcular ese del 10 al 12, toca meterle otra formulita ahí diferente, ¿no? Ya nos está diciendo la revista de Contexto Ganadero. Dice acá, se considera que el consumo voluntario de forraje verde de un bovino es del 10 al 12% de su peso vivo. Eso es lo que nos habían explicado. En lechería especializada dice que el animal necesita una ración mínima para su mantenimiento, ¿cierto? Que es el tema de caminar, respirar, todo eso. Sin embargo, necesita también un extra de nutrientes para su producción. ¿Y cuál es la producción? Pues la producción de los litros de leche. Entonces, ese excedente hay que dárselo adicional de lo que nos hablaban del 10 y 12%. Para el caso de la lechería, el nutriente limitante va a ser la energía, y en base a esto se debe calcular qué porcentaje de este elemento se necesita para producir determinada cantidad de leche. Entonces dice que cuando se conocen los requerimientos totales, mantenimiento más nutrientes, es ahí donde se puede calcular pues la formulación de la ración. Acá en la misma revista, bueno, en otra revista, pero también de Contexto Ganadero, aquí hago la citación, dice que Carlos Botero, ganadero de ceba en Antioquia, manifestó que el suministro de alimento en la cantidad suficiente y de buena calidad, y bueno, ya hay que recalcar que sea de buena calidad, ¿no? No un 12% cuando el pasto sobremadurado o reseco o con mala nutrición. Aquí no están hablando de un pasto de buena calidad, posibilita que los novillos alcancen el peso esperado en una edad ideal, ¿sí? En cuanto a cantidad, nosotros tratamos de alimentar a los animales con el 12% de su peso vivo, y en lo que corresponde a calidad le damos un pasto en punto óptimo. Entonces ustedes saben que cada tipo de pasto tiene como un punto fenológico, o sea, un punto ideal que está en temas de proteína, de fibra, de azúcares, ideal para darle al ganado. Y si uno quiere ser súper exacto, uno puede decir cuánto consume de pasto para cierta variedad de pasto, cuánto es el forraje, pero ya específico para el forraje que tienen en la finca. En su caso, precisó que durante las diferentes etapas del ganado engorde, es decir, la cría, levante, preceba y ceba, maneja a los animales en potrero y les brinda pasto y sal mineralizada. Bueno, acá pues también en mucha literatura nos habla no de ese 12 y 10% de forraje, pero como ese está en forraje verde, a veces de pronto hay confusión porque vemos muchos porcentajes mucho menores, pero esos cuando lo vemos mucho menor al 12 o al 10 es porque están hablando de materia seca. Entonces, recordar que, por ejemplo, que un kilogramo de forraje verde tiene entre un 90 y 250 gramos, es decir, entre un 9% y un 25% de materia seca, ¿cierto? Y pues para calcular eso es que cogen el pasto verde, lo cortan, lo pesan obviamente, lo meten en una bolsa, lo meten en una estufa durante 3 días a tantos grados Celsius, 3 días creo.
después lo pesan y hacen como el porcentaje de cuánto es lo que se evaporó, porque la humedad es lo que se va a restar, ¿cierto? Pero no llegamos a ese punto, pero sí tenerlo como en consideración para cuando hagamos el cálculo de forraje en nuestra hoja de Excel. En lactación o producción, dice, la medición promedio de comida a proporcionar a cada animal se calcula con el peso en kilogramo del animal dividido en 0.025, lo que daría una ración total diaria a dar. Esto 0.025, estamos hablando acá, es de materia seca. Las vacas lactantes consumen 50 o más de lo que consideran normal. Eso significa que en vez de consumir el 2.5% de su peso, estamos hablando de materia seca, no del 10, 10, 12 forraje verde, comerán aproximadamente un 5%. Entonces hay que tenerlo en cuenta si vamos a llevar la contabilidad, o sea, los costos de producción para una empresa lechera, hay que cambiar esos porcentajes. Algunas ganaderías no priorizan la hidratación de las reses cuando una vaca está lactando, necesita consumir al día mínimo 70 litros de leche, perdón, litros de agua. Recordemos que la leche está conformada por 88% de agua. Entonces, hay una fórmula. Hay una fórmula que estableció Alejandro Uribe, que es un experto en temas de alimentación. Dice, la primera fórmula para calcular el consumo de materia seca en una vaca de producción fue propuesta por el experto Alejandro Uribe y citada por otros autores, y que afirmó que el apetito del animal es controlado por la llenura del rumen más que por otras variables. Entonces, así teniendo en cuenta los siguientes parámetros. El bovino consume 0.022 kilos de materia seca por cada kilo de peso. Cada litro de leche producido equivale a 9 kilogramos más del peso animal. Y cada kilo de incremento de peso equivale a 50 kilos más del peso animal. Entonces, con estos parámetros, él estableció esta ecuación. Entonces, para calcular el consumo, ¿no? Consumo de materia seca es igual a W, que es el peso en kilos, ¿cierto? Del animal. En ese momento, en ese día, ¿cuál va a ser el consumo? Pues el peso que tiene ese animal en el día, más los litros que produce en ese momento multiplicado por 9. Mire que 9 es una constante, o sea, esa no se cambia. Lo que cambian aquí es la L, la van a cambiar por los litros que produce esa vaca, más la G. ¿Qué es la G? Es la ganancia diaria de peso. Pues también hay una fórmula para calcular, la veremos en el Excel, multiplicado por 50, que es otra constante numérica, que es 50. Ya eso lo multiplican por 0.022, otra constante numérica. Entonces solamente necesitamos como datos adicionales cuántos litros produce y cuánto es la ganancia de peso y cuánto es el peso, ¿cierto? Entonces para este ejemplo nos da una vaca de 350 kilogramos más 5 litros de leche que produce, lo multiplicamos por la constante, por el 9, más la ganancia de kilogramos por día, que es 0,2, la multiplicamos por 50, que es la constante, más 0.022, que es la constante, y nos daría 8.9 kilos de materia seca por día. Les pregunto, ¿ustedes utilizan esta fórmula? ¿La conocían? ¿Hay otro método? Por favor, ustedes que son los expertos. Yo la había visto en un artículo de Contexto Ganadero, pero no la uso realmente. Listo, Clara, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mire que estas fórmulas, mire dónde vuelven a aparecer cuando necesitamos es calcular los costos de producción. ¿Quién más la utiliza? ¿La utiliza para sus procesos? Nosotros tampoco lo usamos. Tampoco. Bueno. ¿Alguien que sí la use? Dice, sí, yo la uso en mi contabilidad, yo llevo los costos de cuánto consumen mis animales. No, al menos semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. No, la verdad no la manejamos. Bueno. Profesor, Entonces, yo creo que esa fórmula, disculpe, señor, cuéntame. esa fórmula debe ser muy útil cuando uno maneja animales estabulados, ¿no? Porque debe ser muy precisa, muy cercana a la realidad. Sí, de acuerdo.
pero también debe ser muy precisa cuando llevamos costos, porque usted sabe que 100 pesitos multiplicado por tantos animales y multiplicado por tantos kilos de carne, o sea, siempre, si nos fallamos ahí, presentamos malos proyectos y de pronto requerimos financiarlos a un banco y nos dicen, oiga, este proyecto está descabellado, mire cómo le colocó ahí, pero fue por un errorcito ahí en ese cálculo del forraje. De Pero sí, acuerdo, profesor. listo. Bueno, continuemos. Hay otra fórmula y esa, adivinen de quién es del SENA. No es mía, pero es del SENA. Dice, una segunda fórmula está consignada en una cartilla del Servicio Nacional de Aprendizaje y dice que para enseñar a los ganaderos que por cada 100 kilogramos de peso vivo, el bovino consume un equivalente de materia seca entre 1.8 y 3.5 kilogramos, es decir, entre un 8%, 1.8% y 3.5%. Entonces dice la cartilla que esta diferencia la establece la edad. A menor edad el animal consume menos material seco. Mientras más crece, más alimento requiere. En ese sentido, propone el siguiente ejemplo para una ternera de 120 kilogramos de peso y un porcentaje de materia seca del 2,7%. O sea, aquí lo que más interesa es que nosotros calculemos cuál es el porcentaje de materia seca de nuestras pasturas. O sea, el procedimiento que les contaba de deshidratar el pasto y va a hacer el cálculo de cuánto quedó de humedad, cuánto fue la humedad y cuánto fue lo seco. Eso es lo que nos piden aquí en esta fórmula del SENA. Entonces, esa fórmula que haría lo siguiente, para poder calcular el consumo sería los 120 kilogramos, que es lo que pesa el animal, lo multiplicamos por el 2.7%, que es lo que tenemos que averiguar de cuánto es la materia seca de esa pastura, y lo dimos en 100%. Eso nos daría que 3.24 kilogramos de materia seca es lo que requiere. Dice que, espera que alguien se conectó. Dice que añade que esto corresponde al 20% del alimento y el 80% restante corresponde a la humedad. O sea, aquí no está diciendo esto es lo seco, pero si ustedes lo quieren pasar a forraje verde, tengan en cuenta que el 20% es seco y el 80% es humedad. Entonces, así las cosas, una segunda formulación para obtener la cantidad del alimento total sería, entonces, coger nuestro resultado de materia seca y lo multiplicamos por el 80% y lo dividimos por el 20%. Eso nos daría 12,96 kilogramos de agua. Entonces, después cogemos esos dos valores, los sumamos. Entonces, al sumar ambos valores, 12,96 de agua y 3,24 de materia seca, nos daría que para ese animal, ese ternero de 120 kilogramos, se requieren 16,2 kilogramos de forraje verde por día. Bueno, aquí sí hago la consulta a ustedes que saben cuál fórmula les gustó más, porque de acuerdo a la fórmula que más les guste es la que vamos a utilizar en nuestra herramienta de costos. ¿La de Alejandro Uribe o la fórmula del SENA? ¿Qué piensan? La de Alejandro Uribe porque tiene en cuenta la producción de leche, ¿no? Acá la del SENA están haciendo referencia básicamente a esa producción de carne. Ajá, y como Siendo, solamente como que tienen en cuenta como que la edad. Sí, señor, de sí, acuerdo, señor. Danilo. Listo, me parece muy acertado, sí. Yo también pienso lo mismo. Alguien que diga que no está de acuerdo o que sí o que no. Digamos que la del SENA confirma lo que venimos diciendo de que es aproximadamente entre un 10 y 12%. Eso equivale a un 13,5% del peso del animal, ¿no? Sí, de acuerdo Entonces, también. digamos que lo que hace es como, pero digamos que la anterior pues es como más precisa, ¿no? Como más, Sí. detalla más y está relacionada con la producción, porque sí debe ¿Y, haber una relación costo-producción. ¿Y qué les parece si como propuesta colocamos la fórmula de Alejandro Uribe para la parte, si tenemos una ganadería lechera? Y la del SENA la utilizamos para el tema de una ganadería netamente de carne. Y así Profesor, me nos parece que es lo más indicado, es lo más objetivo, porque analizando las fórmulas, básicamente ambas tienen una orientación totalmente diferente, cumpliendo el listo. mismo objetivo de analizar, pero creo que es lo más conveniente. Listo, entonces no peleamos con ninguno de los dos, quedamos bien con Alejandro Uribe y quedamos bien con el SENA con nuestras fórmulas y también nos va a quedar muy bien nuestro ejercicio. Listo, de acuerdo. Pero entonces, a modo de conclusiones, ya para terminar el tema de los conceptos y ya pasar como a diseñar nuestros costos, dice que la toma de decisiones en los procesos productivos
Y la cantidad de forraje para los animales son diferentes y variadas. Ya vemos tantas variables que puede tener esto, que la raza, que la especie, que el tipo de forraje y en el estado fisiológico o fenológico también de las traspasturas, la calidad del suelo, o sea, un montón de cosas. Por tal motivo, el constante monitoreo y el ajuste de este proceso es lo que aporta a la ganancia de peso de las reses y a la rentabilidad del predio. Es lo que nos decía Clara la otra vez, que hay que estar pendiente con el tema de peso, que hay que hacer esos controles, esos pesajes para poder saber si estamos ganando o estamos perdiendo, ¿no? Revisar lo que viene haciendo hasta ahora puede ayudarlo y a elevar sus índices productivos y de rentabilidad. Entonces, acá está la biografía, lo saqué de Contexto Ganadero el 31 de marzo del 2017, ahí está el enlace si quieren consultar el artículo de donde saqué pues gran parte, no todo, pero sí gran parte de la presentación que les hago el día de hoy. Bueno, entonces, vayámonos entonces a nuestro programita, nuestra herramienta de costos, ¿sí? Entonces, estamos con nuestro primer ítem, por así decirlo, materia prima, que hace parte de los costos de producción, ¿cierto? Para de pronto recordarlos que el tema del PUC, ¿no? El PUC. Entonces, los costos de producción, esa de costos es la 7, ¿cierto? La 7. Y la 7 tenemos materias primas, mano de obra directa, costos indirectos y contratos de servicios. Son básicamente los que colocamos ahí. En materias primas, pues está el tema de todo lo que se requiere para producir, ¿cierto? Para generar esos productos. Entonces, en materias primas tenemos nuestro primer como detallito, no decimos problema, sino nuestro primer dificultad, por así decirlo, de cómo calcular. Entonces, le boté corriente el día de ayer y el día de hoy y construí como una especie de calculadora para el consumo de forraje y es la que quiero que ustedes me validen, que tienen más experiencia con el tema de animales. Yo soy administrador de empresas agropecuarias, pero ustedes tienen mucho más contacto con la parte ganadera. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que comentaba la compañera, recuerdo, la compañera Marta Gallo. La compañera decía, hay que primero conocer pues el tema de la ganancia de peso diario, ¿sí? Entonces, y también el consumo diario de forraje de peso, perdón, el consumo diario de forraje que hace un animal. Si queremos hacer la fórmula fácil que ustedes conocen del 10 al 12, pues simplemente colocamos esta variable, ¿sí? Ahorita les explico en qué momento uso ese valor. Para conocer la ganancia de peso diaria, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que se hace? Uno coge la fecha de ingreso. Eso es dependiendo, uno tendría que hacer un inventario, tendríamos que meter en nuestros costos una hojita para manejar los inventarios para conocer todos los animales, cuándo entraron y cuándo salieron. Digamos que este animal entró el 21 de abril de 2019 y salió para la venta, salió para sacrificio o se vendió en pie. Se vendió el 15 de febrero de 2020 y quedó en finca 300 días. Entonces ya tenemos cuántos días estuvo con nosotros alimentándose en nuestros forrajes. Entonces, también tengo que conocer el peso de ingreso. Ese 4 de abril, ¿con qué peso ingresó? Y ese peso de sacrificio o peso de venta, por decirlo así mejor. Porque a veces uno no hace sacrificio. Mejor peso de venta que es como más real, peso de venta. Lo vendo en 450 kilogramos. Esto que está aquí en verde es lo que uno puede modificar, pues todo lo pueden modificar. Yo les voy a compartir esta hoja para que ustedes lo vayan como alimentando y proponiendo ideas y no tiene nada bloqueado, o sea, todo libre, ustedes pueden modificar fórmulas si quieren. Entonces, acá uno ingresa la fecha en que lo compró, lo adquirió, la fecha en que lo vendió, lo mismo, el peso en que lo compró, el peso de venta, y la diferencia, o sea, hago una resta. Eso es una fórmula sencillita de coger el peso de venta con el peso en que yo lo compré y la ganancia, el peso de diferencia fueron 220 kilogramos. Y la ganancia diaria, ¿cómo la calculo? Pues como ya calculé cuántos días hay. Acá hay una fórmula en Excel muy chévere que coge
colocamos las dos fechas y por esta fórmula que se llama igual días, uno coloca la fecha inicial y la fecha final y él nos dice cuántos días pasaron entre las dos fechas. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo cambio aquí a 22, me imagino que pasará a 300. Me hizo quedar mal esto. Y me hizo quedar supremamente mal. 600, Y creo que también si restan las fechas, él te da esos días. Sí, pero me hizo quedar mal esta fórmula. ¿Por qué? Tenía que haber cambiado. Días del 6.6 al 6.5. No es tan raro. Eso es igual a días. La fecha inicial es esta. Punto y coma con la fecha final. Enter. Menos 300 porque la coloqué al revés. Entonces es 6. C6 y acá C5. Acá me hizo quedar otra vez supremamente mal. Bueno, pero yo no sé, yo para no perder tiempo, yo sé que funciona, pero C6. ¿Quieres darle con resta nada más y ya? ¿Con resta? Sí, señor. Sí, como si la estuvieras Y igual que la celda esté numérica. menos. Eso, ya. Listo, gracias. Y si aquí le cambio el número, también me tendría que cambiar, ¿cierto? Sí, señor. Pero si, no, me cambias esta. Debe ser que tienes... Ya. Es que esta fórmula, esta tiene una fórmula. Sí, qué burrito. No se azote. Entonces, mire, es que esta ya le tenía fórmula con razón. Entonces, acá, por ejemplo, si es 16, acá, la voy a colocar aparte para que no se me vaya a perder. 2020, entonces. Ahora sí, 1602 2020. Listo, ahora sí, en teoría sí debería cambiar. Sí, listo, ya. Es que esta tenía el error de que era una fórmula, no era una fecha. Listo, gracias a los que me colaboraron. Listo, entonces acá tenemos los días en finca. Entonces, teniendo ya la diferencia en peso que se obtuvo con el peso de ingreso y la peso de venta, ¿cierto? Y con los días en finca hago la división, ¿cierto? Entonces cojo la diferencia, o sea, estos 220 kilogramos que fue la ganancia y la divido por el número de días, o sea, por 299 días. Y eso me daría que tiene una ganancia de 0,74 kilogramos día. Acá a ustedes les hago la pregunta, que son los que saben, ¿esto es bien? ¿Esto es normal? Más o menos una ganancia mala en una finca, ¿de cuánto puede ser? Como para tener ese datico por ahí. Por ahí 300, 400, depende mucho de la alimentación, pero 700 es bien. Pues 300, es una cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen los gramos demás? Es como regular. No, digamos que es bien. Pero digamos 300. Son más o menos 21 kilos al mes de incremento. Pues pero en 300... ganaderías donde dan algún... de pronto a puro pasto es un buen... 300 gramos es el promedio general en Colombia de ganancia de peso. Listo, 300 es el promedio, o sea, en Colombia. Y teniendo en cuenta que el promedio está como regularcito, ¿sí? Por así decirlo. Sí, esos 700 gramos es a punta de puro pasto, es muy bueno. Es bueno. Ya una finca que den concentrado ya sube a 1 kilo, ¿sí? O un poquito más, pero 700 es con muy buena alimentación. Listo. Serían 21 kilos al mes. Porque además ese tema que tú hablabas del momento óptimo de dar la pastura, digamos que es un tema que hasta ahora se está tratando de lograr en la ganadería, ¿sí? Sí. Y digamos que obviamente lo mejor es, digamos, hacer sistemas rotacionales donde el lote de animales solo permanezca un día, ¿sí? Sí. Pero digamos que eso hasta ahora se está consiguiendo, ¿no? Pero no es generalizado. Entonces, digamos que lograr esa ganancia a punta de pasto pues sería excelente, pero eso implicaría que deben haber unos muy buenos manejos de la pastura.
sí, que se dé precisamente en la calidad que debe ser, ¿no? Listo, gracias. Bueno, entonces con esos datos que son fáciles de conseguir, ¿no? Yo creo que una finca ganadera, una empresa ganadera que no tenga claro cuándo ingresó el animal y cuándo lo vendió, está como grave de gestión administrativa, ¿cierto? Y el tema de la ganancia de peso, mire que tampoco es tan difícil. Mire, solamente lo tienen que pesar a cuando ingresó y cuando lo vendió. Lo ideal es que hagan pesajes cada cuánto. ¿Cuánto sugiere Fedegan, por ejemplo, de que haga pesajes un ganadero para llevar un control? ¿Cada cuánto? Lo que pasa es que eso es muy relativo de acuerdo al manejo de cada finca, ¿no? Porque pues la gente no le gusta traer mucho los animales al corral porque bajan de peso, merman. Sí, sí. Entonces, generalmente, no sé, cada cual tiene su forma de pensar. A veces lo hacen cada 4 meses, a veces cada 6, a veces no tienen ni báscula. Entonces, en muchas fincas de Colombia no hay báscula. Entonces Sí. no lo hacen. Listo. No sé. Usualmente esas actividades se planean cuando se va a hacer algún evento a nivel de corral. Se aprovecha la oportunidad para traer los animales y de paso se hace el pesaje. Usualmente Ajá. eso, bueno, la mayoría de la gente por acá en la zona acostumbra hacerlo cada 90 días, ¿no? Algunos. Listo. Listo, gracias. Entonces, ahí yo, teniendo en cuenta todo lo que ustedes dicen, dije, oiga, voy a hacer una herramienta para el que un ganadero que no lleva pesajes y un ganadero que sí es más juicioso. Bueno, es que los dos son juiciosos, por decirlo así, pero uno tiene de pronto como la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, hice dos tablitas, una para calcular cuando alguien lleva el registro de cuándo ingresó, cuándo lo vendió, el peso en que entró a la empresa y el peso en que se vendió. Y con esos 4 daticos ya obtenemos la ganancia de peso diaria. Entonces, mire lo que hice yo, a ver si sirve o no sirve. Entonces, yo coloqué los días, desde el día 1, que fue cuando entró. Hice un larguero, ni se lo imaginan, terrible. Y acá coloqué el peso en que entró ese primer día. ¿Sí? Recordemos que para el ejemplo coloqué 230 kilogramos. Ya eso, al siguiente día le voy a incrementar ese 12, la celda C12, que es la que yo coloqué de consumo diario de forraje, el 12% que nos habla la literatura, pero que podemos de pronto cambiar por la fórmula que hablamos en las diapositivas, ¿sí? Pero por ahora, para traerles el ejemplo de cómo podemos mejorarlo, entonces yo coloqué, este es el peso en que entró al día 2, o sea, al día siguiente, con su buena pastura, aumenta 700 gramitos. Al otro día, otro poquito, ¿cierto? Y así, así. Entonces, es una fórmula que cojo el peso inicial y le voy incrementando ese porcentaje que es constante, el 12%. Pues la fórmula de literatura que del día del 12 me habla que es constante, no tiene otra variable, ¿sí? Y acá abajo coloqué el forraje consumido. Entonces, el forraje consumido lo obtengo de G16 y de la C3. G16, que es este valor, ¿cierto? O sea, el peso. Y como la literatura me dice que, perdón, por C3, me dice que se consume el 12%, entonces de ese peso le saco el 12%, ¿sí? Al peso que está acá, le saco el 12%. Y eso me está diciendo que en el primer día consumió 27 kilogramos de pasto. Al día 2 me consumió 27,69 kilogramos de pasto, ¿sí? Y va incrementándose. Entonces, por ejemplo, cuando estemos en materia prima y cuando estamos hablando de que estamos vendiendo animales en un promedio de 450 kilogramos, ¿sí? 450 kilogramos, entonces yo empiezo a buscar la tablita y miro a ver dónde tengo ese peso de 450 kilogramos. Sí, digamos que muestra acá, me pasé, está por este lado, 450, acá. En 450, acá, este es el peso de venta. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Una fórmula que me sume todos estos forrajes de aquí para atrás, ¿sí? Para poder calcular cuánto forraje se consumió para poder tener ese peso de sacrificio. Entonces, voy a recordar que es la KT, la KT.
que está en la KT, el último resultado, y entonces acá hago una sumatoria. Entonces, forraje consumido total. Entonces, cojo desde acá, desde la G, que es esta, ¿cierto? La G con la celda 17. Desde la G17 hago sumatoria hasta la KT, ¿cierto? Les dije, KT. Sí, señor, Kate. Listo, Sí, gracias. profesor. Estaban pendientes, me gusta. De la G17 a la KT, entonces hago una sumatoria y me dice que se consumió ese animal, que lo compré en 230 kilogramos, o sea, tampoco lo compré pequeño, 230, se consumió 12.240 kilogramos, o sea, 12 toneladas, un poco más de 12 toneladas se consumió ese animal. Ahora lo que hago es dividir. Si lo vendí en 450 kilogramos, pues divido ese consumo de forraje, lo divido entre el peso, ¿cierto? Que el peso es la C10, o sea, el peso de venta, y me dice que por cada kilogramo de ese animal se consumió 27 kilogramos de forraje. Y esa es el meollo del asunto que teníamos acá, de saber de dónde sale este valor cantidad. Entonces acá coloco 27, inclusive aquí puedo hacer una fórmula que llamo la información, ¿cierto? Igual al consumo de forraje le coloco esta para que se me vaya con todo y decimales, ¿sí? Y acá es el tema del precio, que es ahí donde entra lo que nos decía Danilo del tema del aforo, de saber cuánto nos cuesta producir un kilo, que eso es otra cosa diferente. Por ahora, pues, vamos hasta ahí, pero la idea es que ustedes también le boten corriente a ver cómo hacemos algo parecido. O sea, aquí me puse a echarle cuerda a ver cómo hacía ese dato y no sé si les gustó la idea o tienen otra idea mejor o complementaria. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, una pregunta. En la celda donde usted habla de forraje por kilo de carne en pie, ¿no sería los kilos que el animal aumentó, dividirlo por la cantidad de kilogramos que él utilizó para incrementar esos 220 kilogramos de peso? Pues espere, a ver, echémosle cabeza. O sea, solamente colocar estos 220, la diferencia. Sí, sabe Perdón, que sí profe, sí, porque es que usted está haciendo la cuenta desde cuando él pesó 230 kilos y lo llevó a 450. sí, de acuerdo. Entonces Sí, ahí sería tener en cuenta solamente el aumento que fueron 220 kilogramos y él Sí, son los utilizó 220. de acuerdo, 12.240 kilos. sí, señor. ¿Por qué? Eso nos Porque ahí daría vamos, 55 kilos. porque ahí castigaríamos, porque cuando hablemos de inventarios, yo les voy a preguntar cuánto costó ese animal, ¿cierto? Y ya lo tenemos Claro. que registrar en los costos. Y después yo lo vuelvo y lo castigo porque le meto todo el consumo. Sí, tienen toda la razón. Entonces, acá la división sería C14, entonces sería este valor, ¿cierto? Dividido en esta diferencia, ¿cierto? Sí, señor. Pero espere, me da más. Espere. Antes, ¿cómo lo tenía? 27. 27. Entonces, cojo. Ese fue el consumo de forraje desde que lo tenía en 230 kilogramos. Sí, ¿Sí? señor. Y lo divido en los 220 kilogramos que fue lo que ganó de peso en este tiempo que estuvo con nosotros. Sí, serían 56, tiene toda la razón. Entonces acá en materias primas de una vez pasa el 56 automáticamente, 55.64, sino que se redondea. Listo, gracias. Sí ve que sirve muchísimo que ustedes estén ahí en ese trabajo colaborativo. Profesor, directamente estamos sacando el factor de conversión de una vez. De una vez. Ajá, se podría hacer para hacer Sí, ese porque factor. ahí nos está diciendo que para aumentar 1 kilogramo de peso, el animal necesita 56 kilogramos de forraje verde, con el Ajá, ejercicio que estamos haciendo en el momento, ¿no? sí, para en este caso, sí, señor. Sí, Sería señor. el factor de conversión. Sí, señor. Bueno, entonces esa es. Ah, bueno, y la otra cosa que tiene la ventaja de esta tablita es que nos dice en qué momento ocurrió eso, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo marqué con amarillito para acordarme. Eso ocurrió en el mes 10 del año 1.
¿sí? Entonces nos va diciendo, oiga, acá fue la ganancia de peso fue muy baja porque mire, muy poquito y le tocó 3 años para poder tener el peso de sacrificio. Entonces también como nos dan un indicador de cuánto tiempo estuvo ese ganado para alcanzar el peso. Bueno, ahí la propuesta es que yo aquí utilicé el 12%, ¿cierto? El 12% que nos hablan de la literatura, pero sería de pronto complementarlo con la fórmula que nos ofrece el SENA para este caso. Ahora planteo otra tabla, pero esta ya es como para los que no tienen los datos de cuánto fue la ganancia de peso, no tienen esos datos de peso de ingreso, peso de venta, para que lo hagan de forma manual. Entonces aquí colocan peso de ingreso, solamente tiene ese dato y el consumo de forraje lo dan a su libre albedrío y le colocan la ganancia de peso que él considera, ¿sí? Para que no utilice las fórmulas de acá. ¿Qué nos faltaría hacer? Y que también lo dejo como propuesta. Hacer otra, o sea, complementar esta hoja de cálculo, pero para el tema de ganadería de leche, utilizando la fórmula de nuestro experto Alejandro Uribe. ¿Quién se le mide? ¿O me la dejan a mí también solito? ¿Qué Y dicen entre todos ustedes? la vamos trabajando. Entre todos. Listo. ¿Qué más les iba a decir? Pero con la corrección que nos hizo Nilsson, ¿sí vale la pena esa tablita? Yo creo que debe existir una fórmula que se llame encontrar dato y que uno le coloque, necesito que me encuentre el dato cuando esté en 450 kilos y yo no tenga que hacer el desgaste de ir para acá y buscar aquí la fecha. Entonces, si alguien es un duro en Excel y tiene la forma de encontrar ese dato, pues ojalá que nos haga el aporte. Si no, pues nos tocaría, como les digo, cruzar el dato, mirar en dónde tenemos ese peso de venta y hacer la sumatoria para obtener acá el consumo de forraje, ¿sí? Este consumo de forraje. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que esa tabla sí o hay otra forma más fácil? ¿Me estoy complicando la vida? ¿Qué piensan ustedes? Fácil. ¿Mm? Los escucho. Estamos pensando. Bueno, yo quiero que dejarles ese interrogante, o sea, vayan masticando, porque mire, el reto es cuánto forraje se consume un animal para poder producir 1 kilo de carne. Entonces, esa fue la estrategia que se me ocurrió. Entonces, ahí la dejo planteada, esa es mi propuesta, y de pronto la próxima clase, ya hasta el otro lunes, ya tienen de pronto más, se les prendió el bombillito por ahí o consultaron con algún experto, alguna cosita, y dicen, no, instructor, hay otra forma más fácil de calcular el consumo. ¿Listo? Entonces, por ahora, dejemos ahí ese pedacito. Ahora les quiero sembrar más interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo calcularían el consumo de melaza? ¿Será que hay información que nos diga cuánto debe consumir de melaza un animal? Que yo sepa, no existe, profesor. ¿Quién más opina por ahí? Es que la Están melaza, conectados 15 personas y solamente La escucho melaza participar solo. no todo el mundo la usa. exacto, es que la melaza no la usamos muchos. Y es que además hay que aclarar que la melaza no es un elemento esencial en la nutrición, es simplemente un saborizante. Saborizante. Y tampoco aporta Listo, mucha energía. como para el tema de la sal. Sí, pues aporta un poquito de energía, pero no mucha, pero más que todo es para la actividad con la sal mineralizada, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, estos materiales, estas materias primas, yo las coloqué, pero la idea es que cada uno, el que lleve su contabilidad, diga, oiga, yo la melaza no la uso, y ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, o sea, si ustedes no utilizan alguno de estos, las pueden quitar, ¿sí? Pero entonces es como plantearles, si el ganadero utiliza melaza, tiene que saber cuánto consume su animal por kilogramo. Entonces ahí tocaría hacer algo parecido con la tablita que mostramos en el forraje.
Sí, Hay ¿iba a algunas decir algo? personas que usan, sí, que hay algunas personas, por ejemplo, que usan glicerol porque están cerca a la zona donde las producen, ¿sí? Algunos están cerca, digamos, Sí, a la zona de los Santanderes del Sur, la parte baja, pues ahí sí tienen acceso a la melaza. Entonces, es... Y muchos no la usamos. sí, de acuerdo. Bueno, entonces, como les decía, acá, como dice Clara, pues hay personas, hay productores que no utilizan y las cambiarán. Clara, ¿me recuerda con qué producto reemplazan la melaza? ¿Glicerol? Glicerol, sí, señor. O palmiste, Glicerol. O palmiste. Es que dependiendo de la zona donde estén. o el Palmiste fruto de también. Listo, vemos palma que, también. O fruto de palma, sí. listo. Entonces, tendrían que cuantificar esos productos que me están comentando y calcular cuánto consumen para producir 1 kilogramo de carne. Entonces, básicamente es como hacer como otra tablita parecida a esta, de un promedio de cuánto consumen al día y después hacer la sumatoria, pero no es complicado. O sea, si utilizamos esta misma tablita, es reemplazar. Obviamente, pues ahí ya no tendríamos que tener en cuenta que el consumo, la ganancia de peso, sino simplemente calcular de pronto por observación, ponerle cuidado a cuánto es que el animal consume y hacerlo. O hay la gente que, las personas ganaderas tienen ese ojo especializado de buen cubero y si mirando las cosas dicen eso pesa. Entonces también se puede llevar esa contabilidad a ese cálculo estimado. Pues obviamente uno puede meterle toda la ciencia y la perfección, pero y si le mete esa perfección, pues sus costos van a quedar más precisos. Pero tampoco es camisa de fuerza de que tiene que ser, mejor dicho, por gramos para calcular, no. O sea, lo importante es que me dé un estimado de cuánto es el costo de mi producto, ¿sí? Bueno, lo mismo con la sal mineralizada, lo mismo con el bloque nutricional, lo mismo que con el concentrado. Entonces empezar como a hacer ese listado que pues ya con lo que me comentan veo que hay muchos subproductos de acuerdo a la zona y que pues sería bueno que los vayan colocando para también compartir alternativas de nutrición con otras personas que de pronto desconocen eso que me dicen ustedes. ¿Listo? Bueno, nosotros en el tema de la sal mineralizada, Sí, somos muy acuciosos y llevamos un control de consumo de sal, le llamamos, ¿sí? Entonces uy, ellos perfecto. diariamente, al momento de disponer la sal, o sea, diariamente salamos, porque digamos que es que la cultura, pues tengo entendido, pues no es de salar diariamente, nosotros sí lo hacemos diariamente, o sea, diariamente de acuerdo o sea, no se pone la sal para varios días, sino para el día, ¿sí? Y, Listo. y ellos tienen como una medida, una tasa medida que es de 1 kilo. Entonces ellos siempre miran cuánta sal les quedó del día anterior. Por ejemplo, ellos llegan al lote y dicen, bueno, ayer suministré 5, quedaron 5 kilos en el salero. Hoy llegan, ellos pueden medir fácilmente porque dicen, hoy encontré 2, quiere decir que consumieron 3 y anotan ese consumo, ¿sí? Todos los Sí. días de cada lote. Entonces Y nosotros llevamos un registro de cuál es el consumo y con eso pues manejamos el inventario y las compras de la sal. Entonces ese dato digamos sí lo podemos saber, ¿sí? Y pues uy, miramos Marta, con el veterinario que ese dato esté dentro de lo que nutricionalmente es recomendable para el ganado en cuanto a la sal mineralizada. Marta, perfecto. Ese dato nos puede servir, yo creo que también como referencia para muchas personas, ¿sí? Y Marta, hay mucha diferencia, digamos, en época de sequía, en época de lluvias, o se puede decir que se puede hacer un promedio que nos sirva para hacerlo todo el año, o es muy variable el Eh, consumo. no, digamos que no hay tanta variación. Sí hay un poquito, uno nota, ¿sí? Uno nota que en la época de lluvias, pues baja el consumo, ¿sí? O sea, hay una variación, pero digamos que no, de por sí hay, pues ya nosotros sabemos que las que más consumen, digamos, son las vacas que están recién paridas, ¿sí? Y las vacas con Sí, una cría pequeña, ellas nos llegan más o menos, digamos, una vaca con una cría de 3 meses, nos llega por allá a 105
gramos diarios, ¿sí? Pero digamos una vaquita que está ya saliendo, su consumo es más o menos de 80 gramos diarios, ¿sí? Uy, excelente. Yo creo que esos datos pocas personas los manejan. Entonces ahí vamos a aprovechar, vamos a usar de su confianza para que nos pueda brindar esa información y poder tener ese cálculo para poder utilizarlo como referencia de cuánto se consumió ese animal, como la tabla que les comenté, que les mostré, pero hacerlo con el consumo de sal para cuantificar durante todos esos tiempos, esos 300 días, 300, ¿dónde fue que vimos los días? Esos 299 días, ¿cuánto consumió de sal? Hacemos la sumatoria y después dividimos por los kilogramos de que fue la ganancia de peso para obtener realmente cuántos kilos por kilogramo fue el consumido. Ajá. Bloque nutricional. ¿Será que es complicado? ¿Alguien tendrá datos de eso? Yo sé que eso es muy mínimo. Eso es una mordisqueadita ahí de vez en cuando, royendo. Bloque nutricional. También lo que ustedes me comentaban, que muy pocas personas lo manejan. Sí, es lo mismo, no todo el mundo lo da. Listo, entonces ahí toca aclarar ejemplo y cada Muchos, uno me lleva la contabilidad de lo que maneja en su finca. ¿Sí? muchos productores lo Me hacen ellos decía, mismos Karen. en la finca. Sí, que muchos productores los hacen en su finca, otros los compran, entonces tiene diferentes costos, pero sobre todo que no todo el mundo lo Sí, da. Lo dan en épocas, por ejemplo, de verano, ¿no? sí, También. como un complemento, ¿sí? Un suplemento mejor. Listo, entonces, si lo utilizan en su finca, pues lo ponen. Si no lo utilizan, lo pueden quitar, ¿sí? Pues al final del curso me entreguen sus costos de producción de su finca. O si no tienen finca ganadera, pues hacer la simulación lo más real posible con lo que haría realmente si tuviera la finca, ¿no? Bueno, entonces aquí está el reto para hacer lo mismo para el tema de litros. ¿Listo? Litros de leche. ¿Cómo van con el taller? ¿Ya lo comenzaron? Recuerden que una de las preguntas era ¿cuáles cargos van a crear? Hablemos un poquito del tema de los cargos. Ustedes que, pues, que tienen más experiencia en el sector ganadero. Un trabajador, ¿qué tipo de cargos se necesita? Un trabajador pecuario que le llamamos un todero, que haga de todo y que sean como actividades sencillas. ¿Es un cargo que ustedes necesitan o necesitan un cargo, una mano de obra más calificada? Bueno, yo le voy a hablar en el caso de nosotros. Nosotros tenemos, bueno, el que es el mayordomo, yo le llamo supervisor de campo. Sí, digamos que él es el que me responde por todas las actividades que se llevan a cabo allá en la finca, ¿sí? Sí, yo le coloqué supervisor de campo porque digamos que él es un supervisor, ¿sí? O sea, él no opera, sino más que todo, él es el que organiza las labores de los demás, el que supervisa que efectivamente estas labores se hagan como deben ser, ¿sí? En los tiempos, en las calidades, ¿sí? Entonces, para mí es un supervisor. Yo le llamo así, ¿no? En otro lado le llaman mayordomo. No lo Sí, llamo administrador porque digamos que ya administrador me parece que él está supeditado a unos lineamientos que parten de mí, ¿sí? Entonces digamos que no tiene tanta, sí, o sea, como que ya como cuando uno les da a veces el título de administrador, como que me parece que toman demasiada autonomía, ¿sí? Y yo realmente lo que quiero es que ellos sigan, él siga, pues una sí, normatividad de o acuerdo. unos procesos que se deben llevar a cabo ahí. Entonces yo cuento con el supervisor de campo, vaquero. El vaquero es la persona que se encarga directamente de atender los animales, ¿sí? Entonces él es el que marca, el que ayuda en un parto, ellos son los que mueven, los que rotan los animales, los que salan, ¿sí? Los que aplican los medicamentos, ¿sí? Entonces le llamamos vaquero. ¿Sí? Y hay otras personas que son las dedicadas a arreglar cercas, a guadañar, ¿sí? Nosotros le llamamos operarios, operarios de campo, ¿sí? Listo. Digamos que ya son como nombres que nosotros
les dimos, ¿no? Pues seguramente en otras fincas no será así, ¿no? Entonces tiene supervisor de campo, vaquero, administrador y Vaqueros, operario de campo. operario de campo. Pues digo, yo no tengo Esto, administrador, bueno, el administrador soy yo. Sí tengo, soy yo. o le ponemos que gerente, ¿cómo se denomina su cargo? Sí, pues gerente, digamos que así es como me Listo, mencionan. gerente. Y por ejemplo, el tema, por ejemplo, de médicos veterinarios, ¿usted los contrata por Yo tengo médico una... veterinario, pero digamos él es un asesor externo, ¿sí? Entonces digamos que el contrato con él no es un contrato, digamos, es un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Listo. Permanentemente, Agrónomos, o sea, no es que esté permanentemente ahí, pero digamos, todo lo que es el tema de aplicación de medicamentos, él es el que lo autoriza, ¿sí? Entonces, si a veces él está en la finca porque él realiza 6 visitas en el mes, ¿sí? Y hay veces se presentan situaciones que él está ahí, pero si él no está ahí, pues los vaqueros tienen que llamarlo a él para decirle la sintomatología que se está presentando en el animal y él pues da la fórmula de lo que tienen que aplicar, ¿sí? listo, sí, sí, es una excelente figura como un asesor externo, como un staff. Yo también lo haría de esa manera porque mantener un veterinario en la planta nos sale muy costoso. Y, por ejemplo, en la parte agronómica, ¿tiene alguna persona también como asesor externo o no? También contrato una persona especializada también en praderas que nos da asesorías y también capacita en este tema que le dijo, en la buena rotación, ¿no? Que eso constantemente en hacer aforos, ¿sí? Y en la parte contable, Sí, tengo una contadora. Y tengo una asistente administrativa. La contadora es externa, asesora externa, ¿sí? Y una asistente administrativa. y para La la que, parte, y para la la que parte de liquida una ventas, nómina, la que pasa una incapacidad, la que reporta un accidente de trabajo, ¿sí? sí, listo. Y para la parte de venta, la parte comercial, ¿tiene alguien o No, esa solo? la hago yo directamente. Listo, listo. Entonces, eso básicamente es lo que ustedes tienen que hacer, pues, no lo que hizo la compañera Marta, sino lo que cada uno maneja en sus propias fincas, ¿sí? Y como les decía, si no tienen finca, pues los hacen con lo que ustedes pensarían contratar. Entonces, aprovechando el ejemplo que nos da Marta, identifiquemos cuál va a ser mano de obra directa y cuáles son manos de obra indirecta y cuáles son gastos administrativos y cuáles son gastos de venta. Supervisor de campo, Marta nos comentaba pues, que dirige a los vaqueros, a los operarios de campo, pero que no entra como tal con el producto, ¿cierto? ¿Ese qué sería? ¿De Esa es acuerdo? mano de obra indirecta. Exactamente, mano de obra indirecta, muy bien. ¿Y está participando quién, solamente Marta? ¿O quién más? Bueno, vaquero, ¿ese qué será? Mano de obra directa, mano de obra Directa, indirecta. directa. 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 Mano de obra directa, muy bien. ¿Y el gerente? Mano de obra indirecta. Indirecta. No, no es mano de obra indirecta. Entonces, de ventas. Casi por ahí. Profesor, una El, pregunta. En la parte de supervisor de campo lo colocan como mano de obra indirecta. Cuando él es el encargado de regir, hacer los lineamientos de las operaciones a realizar en la finca, ¿no sería una mano de obra directa? si no Porque entra si, físicamente con el producto, se considera mano de obra de la parte productiva, pero indirecta. Tiene que establecerse una relación física ok. con el producto. Sí, mire, es que acá recordemos que está la parte productiva, está la administración y está de venta. Esa mano de obra indirecta está acá, en producción ganadera, está en la parte productiva. Pero ya lo que hablamos del gerente y el asistente, sí es por estos lados. Entonces, por eso es que les estaba comentando de que
de que el gerente no es mano de obra indirecta. ¿Eso es qué? Eso se llama un gasto. Gasto acá. Administrativo de ventas. No, de administración. La 52 es la de ventas. ¿Sí? Los gastos se dividen en ¿qué? Gastos operacionales de administración y también se llaman, y los otros que es la 52, que son los gastos operacionales de ventas. La vendedora sería para 5205 y el gerente sería para la 51. Exactamente para la cuenta 5105. ¿Listo? Entonces, sin confundirlos, este sería un gasto administrativo. El operario de campo, ¿qué sería? Mano de obra Mano de indirecta. obra directa. Directa. Muy bien. No, mano de obra directa. Entra físicamente con el producto. El médico veterinario, ¿qué será? Directa. 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 Pero de acuerdo a la descripción que me hace Marta, es que él recibe como la patología de los vaqueros. No, él también hace actividades. No, él va Hace a actividades vacuna, No, él físicas también allá. hace Palpa, actividades físicas allá, digamos palpa. Listo. vacuna. vacuna. Entonces, Esa. mano de obra directa. Mire, una cosa es que uno dice que a veces quieren de pronto como a regla general, todos los médicos veterinarios, entonces mano de obra indirecta, indirecta. No, o sea, es lo que realmente está pasando en su empresa. Si el veterinario está metido allá en el establo metiendo la mano, directa. Pero si es un médico veterinario que simplemente por teléfono, que recibe, que tiene de pronto ya un operario que es muy versado con el tema veterinario, pero no tiene título, pero confía en él, pero el médico no, solamente es con llamaditas, eso es mano de obra indirecta, ¿cierto? Para hacer la aclaración. Con el perdón de Samir, no es un, no, o sea, yo creo que uno no puede ejercer la medicina veterinaria sin ver el animal. Bueno, Sí, hoy en día con la virtualidad uno llama al médico en la virtualidad, pero los animales, pues como el animal no habla, a uno le toca, o al veterinario de campo le toca ir, revisar el animal, mirar el ojo, mirar. Entonces es muy ajá, difícil hacerlo de forma indirecta. sí, pero eso a veces pasa por ahí. Bueno, No, el pero agrónomo, digamos lo que yo quise expresar es que el médico no es que esté allá de planta, ¿sí? sí, Sino que él va, hace unas visitas, ahí hace unos trabajos, palpa, ¿sí? Cuando hay que marcar, él está ahí, sí, o sea, en el destete él es el que lo hace, bueno, todo eso. Pero digamos que cuando no está, pues a él se le llama en dado caso que se necesite una situación médica, ¿sí? Entonces digamos que siempre con él, esté o no esté, está el acompañamiento ese como médico veterinario, ¿sí? Como en el tema sanitario. listo. Entonces sí, entonces sería mano de obra directa. El agrónomo, mano de obra directa, indirecta. 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 ¿Qué opina, Marta? ¿Él sí vaya, se mete a terreno o solamente da recomendaciones? O... En este Sí, caso sería ellos van directa. allá, ellos van allá, pero digamos que es que el agrónomo, él no es que, digamos que no es, a diferencia del médico veterinario que es un asesor, digamos, con un contrato de servicios permanente, ¿sí? Y con una asistencia mensual, digamos que el agrónomo es de acuerdo a la necesidad, o sea, como por proyecto, se va a hacer, digamos, una rotación nueva, entonces él va, mira los pastos, hace las recomendaciones y manda a hacer estudios de los pastos o de los suelos, ¿sí? Sí, pero recordemos cuál es nuestro producto. Nuestro producto, digamos que es la carne y es la leche. Entonces, ¿ese agrónomo sí entra en contacto con nuestros productos? No, No, ¿cierto? Entonces sería una mano de obra indirecta. La parte productiva, eso sí está claro, pero es una mano de obra indirecta. Hace parte de la parte productiva. El contador. El contador. gasto administrativo. Indirecta. A ver, ¿quién dice, Gasto. quién dice Gasto indirecta o quién? administrativo. Exactamente, muy bien. Es gastos administrativo. Administrativo. Estos son con las cuentas de la 5. Estas son con las cuentas de la 5. Esta es con las cuentas de la 7. Esta es de la 7.
esta es de las 7, esta es de las 7, esta es de las 7, ¿sí? Y eso se tiene en cuenta para poder armar pues nuestros costos. La asistente administrativa. Administrativo, Gastos administrativos. Muy bien, gasto de las 5. administrativo. Entonces es de las 5. ¿Sí? Los 7 son costos y los 5 son gastos. ¿Gastos qué son? Gastos administrativos y gastos de venta. Acá si uno fuera muy preciso en las cosas, uno podría decir, Marta me dijo que una parte la hacía administrativa como gerente, pero hay unas partes que la hace en el punto de parte como comercial de ventas. Entonces tocaría distribuir cuánto tiempo gasta en labores administrativas y cuánto tiempo gasta en labores de venta para poder hacer esa discriminación y llevar ese valor de su sueldo a una parte a costos y la otra parte, perdón, una parte a gastos administrativos y otra parte a gastos de venta. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Pero eso es cuando quiere ser muy estricto con el manejo contable, pero se permite que usted todo su sueldo lo coloque, el valor de sus salarios, lo coloque como un gasto administrativo. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es lo que iría acá en personal. Me quedo... Samir, una pregunta. Señora. Por ejemplo, nosotros en la finca que ordeñamos, tenemos una señora que es la que lava el corral, lava cantinas y arregla la casa de donde vivimos nosotros, y el jardín, ¿es a dónde iría? Mano de obra indirecta. Es indirecta, y va a las 7. A las 7. Sí. Bueno, entonces acá, eso es para poder colocar en nómina. Aquí en mano de obra, solamente podemos colocar mano de obra directa y mano de obra indirecta. Lo demás, lo que aquí damos con el ejemplo de que son de las 5, eso nos va para otra tabla. Recuerden, esa va para acá. Cuando estemos haciendo esta partecita administrativa, ahí vamos a colocar esos salarios y la parte de ventas esos salarios. ¿Sí? Por ahora, solamente cuando hablamos de personal de la parte de producción, mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Listo? Entonces, en mano de obra directa, pues acá colocamos los trabajadores que ustedes tengan. Acá les había dicho que coloqué pues cuántos meses van a durar en el año. Lo hago porque a veces pasa de que las empresas no contratan a los trabajadores durante todo el año completo. Por ejemplo, ya en el tema agrícola, por ejemplo, con los cultivadores de café, contratan a los recolectores en época de siembra, de cosecha, octubre, noviembre, diciembre más o menos, ¿sí? Entonces los contratan por 3 meses con un contrato laboral, con todo lo de ley, pero solamente por 3 meses. Entonces acá le da la oportunidad para hacer esos cambios. Acá estamos hablando es por cargo, no por persona. Entonces digamos trabajador pecuario. Si tiene 2, acá coloca cuántos cargos, cuántos trabajadores pecuarios necesita. Por ejemplo, acá con el ejemplo de la compañera que decía que vaquero. Los vaqueros, Marta, están durante los 12 años de operación. 12 años durante el año 12 meses, completo. sí, sí, señor. ¿Y cuántos vaqueros tiene? 2. 2. Y bueno, acá tengo que hacer otra aclaración. Si yo quiero hacer los costos de mi periodo contable, o sea, digamos de este año, pues simplemente lleno el año 1, ¿sí? Y ya, no pasa nada. Pero a veces yo les decía en la clase primera que a veces sirve hacer una proyección de los costos para saber cuánto voy a ganar el siguiente año y también para hacer correcciones, de comparar lo real con lo que me proyecté para saber qué actividades me presentaron mejores beneficios y qué actividades de pronto no y que tengo que corregir. Entonces, por eso yo les habilité año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Sí? Entonces, esto es opcional para los que quieran manejar un ciclo más grande, o sea, de más años. Entonces, Marta, ¿será que en el año 2, o sea, en el año 2022, usted va a tener más vaqueros o va a querer tener los mismos? Sí, un tercero. Un tercero. El año 3, ¿se mantiene con el tercero? Sí, me mantengo con el tercero. Y en el cuarto.
pongámosle el cuarto. Estamos creciendo la cría, entonces siempre los vaqueros son... Bueno, me alegra que estén progresando y que estén mejorando. Y en el año 5, 4. 4. Listo. Acá coloqué el valor del salario, ¿sí? De este año, ¿sí? Y acá está el tema del salario mensual. O sea, ¿qué se hace? Coger el salario mensual, o sea, de un mes y lo se multiplica por los 12 meses que va a estar trabajando en ese año. Entonces es esa celda, salario anual sería salario mensual multiplicado por 12. Las prestaciones se sacan con el factor de prestación. Yo se los coloqué aquí abajito. Si de pronto alguno dice, no, Samir, instructor está equivocado, creo que pensiones es más o es menos, o el auxilio de transporte debe ser más, pues acepto ahí recomendaciones. Yo ahí sumé todos los factores prestacionales, le incluí el auxilio, la de pensión, le incluí prima, la ARL nivel 2, que es la que tiene el tema ganadero. Espera un momento que alguien como que entró a la sesión. Le metí las cesantías, les integré la cesantía, la cada compensación, vacaciones y salud. Y toda esa carga prestacional me sumó 59,1. Eso es lo que yo llego para poder aquí calcular mis prestaciones. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esta única tabla es la que tiene contratos laborales donde sí se les paga todo completo, ¿no? En esta primera. Entonces, acá las prestaciones de ese salario son estas, pero recordemos que como se colocaron que son 2 trabajadores, aquí ya está sumado con los 2 trabajadores. Perdón, de uno solo, pero en el año. Y acá en el año 1, sí es la de los 2 trabajadores, ya se multiplica por 2. ¿Sí? Ya acá en el año 2. Acá hay que tener en cuenta una cosa, y es que aquí estamos haciendo el cómputo con el salario mensual del año 2021. Entonces, para que el año 2 me quede algo más real, lo estoy sumando con la inflación. Entonces toca buscar en el Banco de la República hay que buscar información en el Banco de la República o en el DANE, ¿cierto? Esos valores macroeconómicos que ofrecen pues esas entidades y colocar los valores de la inflación de los años proyectados del año, digamos, sería el año 22, año 2022, año 2023, año 2024, para poder modificar la fórmula y de que estos valores se me vayan incrementando a esa proyección de esas inflaciones, ¿sí? Para tener un dato más Profesor, una real. pregunta. Señor. Donde usted habla de la parte de prestaciones, yo vi que colocan, creo que es el 11.7% de auxilio de transporte. Entiendo que en la zona rural no aplica el auxilio de transporte, ¿o estoy equivocado? Depende, si el trabajador, si usted le ofrece vivienda y se queda ahí, no tiene que pagar auxilio de transporte. Si el trabajador vive cerca a un kilómetro de la empresa, no tiene que pagar el auxilio de transporte. Si en la finca no hay servicio público de transporte, o sea, que requiera realmente a la persona de coger un bus para trasladarse, tampoco hay derecho a auxilio de transporte. Por eso es que se da como norma general que en el sector rural no se paga auxilio de transporte por eso, porque no hay buses que vayan a las veredas y que hagan recorridos, ¿sí? Y lo otro es que si usted le paga rodamiento o un servicio, un auxilio por el tema, por ejemplo, porque presta su vehículo propio, entonces tampoco no hay necesidad de auxilio de transporte. Sí. Si es el caso de que no se paga auxilio de transporte, pues ustedes lo eliminan de acá. Entonces lo colocan 0, acá baja 47.4 y aquí la celda pues también se queda, creo que ya modificada porque yo lo quise es tomar el valor total, ese valor del B45. Sí, Danilo. Sí, profesor, ya lo entendí, claro que sí. Listo. Bueno, entonces es para esa. Entonces acá, como les decía, mano de obra directa, pero que sea con un contrato laboral. Ya sabemos que un contrato laboral es el que tiene derecho a todo lo de ley. Acá en la clase pasada me habían preguntado, instructor, ¿qué pasa? Es que yo tengo
algunas actividades que solamente los efectúo en ciertos días y yo no voy a pagar un contrato laboral por esos días, entonces se puede tener en cuenta el pago por jornal, ¿cierto? Digamos que la actividad es movilizar ganado a otra finca, entonces contrató dos vaqueros que se los prestaron de otra finca y usted les va a pagar por esos días trabajados. Entonces acá está la oportunidad para colocar cuántos jornaleros va a contratar, digamos que en este caso un ejemplo va a ser 2 y que requiere 32 jornales. Recordemos que, bueno, dice el Código Sustantivo del Trabajo que una persona en Colombia trabaja 48 horas semanales, pero creo que hay una ley que se modificó, ¿cierto? Que ahora no tienen que trabajar los sábados. ¿Alguien recuerda si todavía se manejan 48 horas semanales? 8.5 horas diarias, de lunes a sábado. Tengo entendido que eso está vigente, eso empieza a regir a partir del año entrante, según la reforma laboral. Sí, alguien que inclusive la reforma laboral también se cayó, ¿no? Entonces no sabemos. Alguien que nos corrobore esa información que dice Danilo y que estoy diciendo yo, si tienen conocimiento. Bueno, Porque yo creo que entiendo no. que la disminución horaria va a ser gradual durante 4 años. Cuando lleguemos al 2026, creo que ya se completa toda. Listo, entonces es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para poder calcular los jornales, ¿listo? Entonces, tener en cuenta que un jornal son 8.5 horas, entonces usted teniendo en cuenta, un jornal es un día de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos días de trabajo necesita? Entonces, dice acá, número de jornales anuales por jornalero, o sea, en ese año, digamos que solamente requiere, por ejemplo, un mes, ¿sí? Un mes son 30 días, entonces si son dos, digamos que van a ser 60 jornales, ¿sí? Acá es en el caso que ustedes necesiten para el año 2 jornales, digamos que no, que para el año 2 no necesito, para el año 3 tampoco, para el año 3 tampoco. Y acá requiero que me coloquen el valor del jornal que pagan en su región. Y ustedes saben que eso es muy variable. Porque, por ejemplo, los quiero escuchar. Por ejemplo, Danilo, en su región, ¿a cómo están pagando el jornal en una finca ganadera? Y me recuerda de qué región tiene su empresa, su finca. Eh, Profesor, acá un vaquero se gana 1 millón de pesos mensuales más la liquidación respectiva durante todo el año, ¿no? O sea, pero como a modo de jornal o un contrato laboral. Sí. No, eso se hacen es como un contrato laboral durante todo el año, ¿no? Y tienen su liquidación de prestaciones sociales como cualquier empleado, con todos los requisitos de ley que exigen, ¿no? Y nunca necesitaba de pronto contratar por días a modo de No, jornal. no, profesor. Aquí básicamente durante el año se manejan 4 o 5 personas permanentes, ¿no? Los vaqueros, los que hacen actividades de cercas, fumigaciones, se hacen básicamente permanentes 5 personas. Listo. ¿Y Marta sí ha contratado de pronto por jornales? Sí, pero muy esporádicamente. ¿Ya cómo se paga en su región el jornal? No, en el momento lo desconozco porque hace rato que no lo hacemos. ¿Sí? Listo, entonces ustedes Nosotros pagan. digamos que nos funciona más tener al equipo como permanentemente. ¿Sí? Pues Nos, eso es muy chévere que nos puedan funciona. contratar con contratos laborales con toda la ley. Excelente, excelente. Porque además, pues, también por el tema de ahora la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Porque también a veces esos contratistas llegan para que se vinculen a la ARL, que no pueden, que sí, entonces también a veces hacen unos riesgos innecesarios con estas personas, ¿no? Pero nosotros lo podemos hacer, hay otras actividades pues que es difícil, ¿no? A veces contratamos, digamos, el que saca, digamos, unas astillas, ¿sí? Pero entonces ahí no sé el jornal porque nosotros terminamos intercambiando, es como madera con él, ¿sí? Digamos, él viene a Serra, se lleva una madera que nosotros tenemos ahí que es moncro, que nosotros no la utilizamos para las cercas porque no es buena para las cercas, porque estamos en el bajo y entonces intercambiamos y él nos trae madera, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el único jornalero, por llamarlo así, que hemos utilizado en los últimos años. Sí, pero eso más que todo puede manejar como un contrato y
Sí. que ahí no le aplicaría de pronto ninguna responsabilidad con él. Sí, sería una buena estrategia. Ah, bueno, no, cuando yo hablo con productores así más pequeñitos, por ejemplo, cuando estaba con el curso de costos con los reinsertados, sí, ellos todos me hablaban de pago con jornales. De pronto porque no tienen la capacidad económica de pagar todo lo de ley, que es el deber ser, pero a veces uno entiende que no tienen la capacidad. Pero Entonces, es que, Samir, hoy en día es un riesgo, yo creo que ya pocas personas lo harán porque el riesgo es muy, sí, el riesgo laboral es muy complejo. Imagínense un accidente en finca, es sí, muy usual que se dé. Entonces, y y dice uno, mejor curarse en salud. Entonces puede hacer contratos con ellos pequeños, pero de todas maneras los afilia. O así sí, hacemos nosotros, aunque sean sí, poquitos días, pero se afilian por 15 días, lo que se requiera para hacer ciertas labores. sí, así debe ser. Y es No que alcanza uno. uno lo puede afiliar por los días que sean, 1 o 2 o 3 días, y lo inscribe con toda la Sí. seguridad social y con todas las prestaciones. Eso es lo que equivale el jornal diario. Ajá, sí, así debe ser, así debe ser. Sí, lo que dice Clara es muy cierto, o sea, algún accidente Dios no lo quiera y no le alcanza a uno el valor de la finca para pagar ese accidente. Sí, de acuerdo. Ellos Bueno, muchos quieren que no se les, que pues que ellos tienen el CISBEN, que esto y lo otro, pero pues ya también hoy en día hay la facilidad de que entran y se retiran y otra vez vuelven a quedar en el CISBEN, o creo que el CISBEN tiene algo como una, creo que la nueva EPS que es parte del CISBEN, o sea que ya hay menos problema. Hoy en día se facilita más contratar en forma legal. ajá, qué Sí, bueno. y por ejemplo, en la inscripción, hoy entró un empleado nuevo y ayer a las 6 de la tarde, después de que se tuvieron los resultados del examen de salud ocupacional, la asistente lo metió a la ARL y ya hoy podía iniciar a laborar, ¿no? A laborar bien. Entonces, digamos, también hay esa facilidad hoy en día, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, excelente. Entonces, acá muy chévere entonces que manejan todo lo de ley y entonces este tipo de cargo de jornalero pues no lo van a utilizar, ¿sí? Entonces queda eliminado pues en el caso de ustedes. Acá los contratos, acá por ejemplo contratos de servicios de mano de obra directa. Acá por ejemplo con el ejemplo que nos daba Marta, aquí tenemos que mencionar por ejemplo el del médico veterinario, ¿cierto? El del médico veterinario. Y esta de mano de obra indirecta, perdón, sí, aquí toca meter todos estos contratos, médico veterinario y agrónomo asesor. ¿Cuál más está por ahí que me haga falta? Y el supervisor. Ah, no, tira, el supervisor sí es mano de obra directa, pero obra indirecta, pero tocaría registrarlo acá, en este lado. Sí. Entonces acá tendríamos que registrar el contrato que se le hace al médico veterinario. Médico veterinario. Número de meses en el cargo, primer año de operación. Digamos que va a trabajar los 12 meses Los del 2 año. meses. Sí. ¿Y de cuánto sería el contrato por todo el año? ¿Cuánto calcula? Perdón, mensual, más o menos. Con él nosotros tenemos un contrato de 2 millones de pesos mensual. 2 millones de pesos mensuales. 1, 2, 3. Entonces sería al año 24 millones de pesos. ¿Sí? Y si quiere proyectar los demás, pues ahí le meteríamos en la fórmula la inflación para que nos vaya aumentando gradualmente de acuerdo a esa proyección de inflación. ¿Sí? Pero entonces para los contratos de mano de obra directa. ¿Qué más? Bueno, aquí está este valor. Y acá en esta tablita, pues resume todo lo que mencionamos y lo va sumando para decirnos cuánto se va en mano de obra directa. Acá me tocaría entonces crear otra hoja que se llame mano de obra indirecta y ahí colocar los cargos que hacen falta registrar, que es la del supervisor, que les recuerdo que es de la parte productiva, y también del agrónomo asesor, que también es mano de obra indirecta, pero también de la parte productiva. Entonces me tocaría crearles esa hojita para poder incluir y dejar libre
mano de obra directa y quedaría evacuado esta parte de personal. Entonces, mire que haciendo esta y esta, ya tenemos bastante avance. Ya el tema de servicios es el tema, por ejemplo, que ustedes pagan por aparte, digamos que vacunaciones, que le van a pagar a una empresa externa el servicio de inseminación, de transferencia de embriones. Entonces, ese es en el caso de que lo hagan. Entonces, eso también nomás colocar el valor de ese servicio y no tiene nada. Y en costos indirectos, pues es donde vamos a incluir lo que les mencionaba, esa mano de obra sería el supervisor y recuerdo otra vez que es el agrónomo y el supervisor de campo. ¿Listo? Que hacen parte de la parte productiva. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Han avanzado en los talleres? Mira que acá que ya Marta ya avanzó. Bueno, le ayudé a organizar su información. Acá, ¿qué otra información les pido? Investiguen su zona cuánto es el salario normal para cada uno de los cargos que se requieren en su finca ganadera. Entonces, Marta copiaría esto y enfrente le pondría los valores de cada uno de esos salarios y tendría el punto 3. Aquí en el punto 2 son las actividades que realizan esa mano de obra directa, o sea, ahí pueden sumar cualquier tipo de trabajador, porque aquí en esta columna discrimina a qué trabajador es. Entonces acá ya me colocará qué vaquero, qué operario, ¿sí? Y me va diciendo qué actividad realiza y cuántas horas invierte en cada una de las actividades. Y eso es al año. Esa de pronto requiere tiempito de hacerla, echarle cabeza, pero es posible realizarla. Y acá son las materias primas que utilizan para el tema de su proyecto ganadero. Acá también, que me acuerdo, en materia prima, pues se habla solamente de los alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablaba, pero eso es de pronto difícil de contabilizar, por ejemplo, el tema de los desinfectantes, por ejemplo, de creolina, de amonio cuaternario, de hipoclorito de hipoclorito, ¿cierto? Que se utilizan de pronto diariamente en la actividad ganadera para desinfección, pero si es muy difícil de cuantificar cuánto se gasta, lo pasamos a costos indirectos. Entonces ahí se puede cuantificar ya ese en global. Pero si ustedes en su finca detectan que el consumo es apreciable y es fácilmente medible, lo podemos colocar como materia prima. ¿Listo? ¿Queda entendido? ¿Sí me hice entender ahí? ¿Eso mismo se podría tratar para el caso de los desparasitantes? Desparasitantes. Digamos que esa actividad la hacen por política de la empresa a todos los animales, bueno, en un periodo ya como una programación sanitaria, algo así. Si haces así, Sí, sí, señor. y si es constante y es fácil calcular, lo podríamos meter por materia prima, ¿sí? Pero si de pronto es un ganadero que no está como muy organizado y de vez en cuando aplica eso, y entonces ahí tocaría meterlo por costos indirectos, ¿cierto? Porque no lo cuantifica, no tiene planificado ese plan sanitario de que tales meses hay que aplicarle esto. Ahí tocaría con costos indirectos de fabricación. Pero si es posible cuantificar, ¿cierto? Poderlo medir fácilmente. Ese valor es representativo, lo metemos por materia prima. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, hasta ahí la temática del día de hoy. Pues sí, recordarles que ya hemos avanzado. Esto, lo que nos queda es súper fácil. Esto de cafecito no hay que llenarlo, solamente esto. Y vamos, cada vez que damos clase, pues vamos metiéndole más hojitas de cálculo para que nuestra herramienta de costo nos quede completa. Y al final lo que quiero que hacer, pues presentarles el estado de resultados, el PG, ¿sí? Que nos diga realmente si nos da rentabilidad y lo más importante que hemos planteado, cuánto es el costo de producción de 1 kilo de carne y 1 kilo de leche. Bueno, no sé si hay alguna duda, inquietud. Voy a colocarle nuevamente
en el chat para las personas que se ingresaron durante la clase el formato de asistencia. Lo volví a pegar en el chat y no sé si escuchar alguna inquietud, comentario. ¿Cómo les ha ido con el taller? ¿No han empezado? Bueno, también decirles que en la plataforma de territorio pues está ya el video y les voy a subir este Excel. Ya tiene un poquito más de forma. No se los había querido subir todavía porque estaba todavía, está crudo. Apenas llevamos una sola clase. Pero entonces se las voy a colocar como para que de pronto alguno quiera descargar y meterle cositas y cacharrearlo y decir, mi instructor, yo durante el fin de semana logré establecer una herramienta muy buena para calcular el tema de forraje para una vaca lechera, o hice para calcular el tema de la sal mineralizada, entonces la agregué ahí. Entonces, para que en la próxima clase pues haga esa socialización, esa propuesta. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna inquietud, comentario, algún aporte, pues podemos ya dar por terminada la sesión. Recuerden registrar su asistencia en el formulario. Entonces, feliz noche, que descanse. Muchas gracias, Gracias, muy profesor. amable. Bueno, hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Listo, Diego, que esté bien. Muchas gracias, profesor Samir. Listo, Clarita. Que descansen. Gracias, mi Muchas amable. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias. hasta Feliz luego. noche. Feliz Buenas noche. noches. Recuerden la asistencia.